3 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética. Esta directiva ha sido modificada por la Directiva UE 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018. Casi toda la energía de que disponemos proviene del Sol. Él es la causa de los vientos, de la evaporación de las aguas superficiales, de la formación de nubes, de las lluvias y, por consiguiente, de los saltos de agua. Su calor y su luz son la base de la fotosíntesis en el mundo vegetal con la generación del oxígeno y la absorción del CO2, y de otras innumerables reacciones químicas indispensables para la vida de los vegetales y de los animales. Con el paso de los milenios y la concurrencia de situaciones muy específicas, los restos del mundo vegetal y animal enterrados han originado los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas. Si recordamos el principio de la conservación de la energía, afirmaremos de manera incuestionable que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por tanto, si necesitamos obtener energía, tendremos que partir de algún cuerpo que la tenga almacenada y pueda experimentar una transformación. A estos cuerpos se les llama fuentes de energía. De forma más amplia llamaremos fuente de energía a todo sistema natural, artificial o yacimiento que puede suministrarnos energía. Las cantidades disponibles de energía de estas fuentes son lo que se llama recurso energético. La Tierra posee enormes cantidades de estos recursos. Sin embargo, uno de los problemas que tiene planteada la humanidad es la obtención y transformación de los mismos. Las fuentes energéticas más buscadas son aquellas en las que la energía está muy concentrada, mucha energía por unidad de masa. Es el caso del carbón, petróleo, gas natural, uranio, etc. Por el contrario, tenemos otro tipo de fuentes cuya concentración energética es muy baja y a las que llamamos energías difusas. Estas presentan una gran dificultad para su captación, primero, y para la generación energética de cantidades suficientes de energía, después, por su variabilidad climatológica o por requerir enormes extensiones de terreno. Es el caso de la energía solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, etc. En las primeras hay que tener en cuenta, además del contenido energético, las impurezas, localización del yacimiento, facilidad de explotación, tecnología requerida, razones todas ellas que inciden directamente en el coste de obtención de esa energía y por tanto en la rentabilidad de la explotación. En el caso de las energías difusas el problema está en lograr una concentración suficiente para su extracción y después adecuar su producción a las necesidades del abastecimiento, resolviendo el almacenamiento de la energía producida, así como el proceso adecuado para su transformación. Estos datos son importantes para hacer el balance económico de cada fuente. Todas las fuentes de energía son importantes, pero desde el punto de vista de su utilización concreta, las distintas fuentes de energía pueden ser o no ser sustitutivas entre sí. Por ejemplo, para la producción de energía eléctrica en una central podemos utilizar carbón, petróleo, gas natural o uranio. Sin embargo, en un proceso siderúrgico el uranio nunca podría sustituir al carbón, y como carburante los derivados del petróleo, gasolinas, querosenos, no pueden ser sustituidos por carbón, uranio, madera. Lo decisivo de una fuente energética de cara a su utilización en las economías modernas es su capacidad para garantizar el abastecimiento. Esto impulsa a que sea, finalmente, la complementariedad de cada una de ellas, de acuerdo con sus características, la solución que se demanda para resolver esta exigencia social y económica. Para clasificar las distintas fuentes de energía se pueden utilizar varios criterios. A. Según sean o no renovables. B. Según su grado de disponibilidad, convencionales o en desarrollo. C. Según sea la forma de su utilización. Energías primarias o utilizadas directamente y energías secundarias o finales que son aquellas que han sufrido un tipo de transformación anterior a su uso, como la electricidad. A.
llamaremos fuentes de energía renovables a aquellas cuyo potencial es inagotable por provenir de la energía que llega a nuestro planeta de forma continua como consecuencia de la radiación solar o de la atracción gravitatoria de otros planetas de nuestro sistema solar. Son la energía solar, eólica, hidráulica, mareomotriz y la biomasa. Las fuentes de energía no renovables son aquellas que existen en una cantidad limitada en la naturaleza. La demanda mundial de energía en la actualidad se satisface en un 94% con este tipo de fuentes: carbón, petróleo, gas natural y uranio. B. Si atendemos al segundo criterio de clasificación, llamaremos fuentes de energía convencionales a aquellas que tienen una participación importante en los balances energéticos de los países industrializados. Es el caso del carbón, petróleo, gas natural, hidráulica y nuclear. Por el contrario, se llaman fuentes de energía no convencionales, o nuevas fuentes de energía, a las que por estar en una etapa de desarrollo tecnológico en cuanto a su utilización generalizada, no cuentan con participación apreciable en la cobertura de la demanda energética de esos países. Es el caso de la energía solar, eólica, mareomotriz y biomasa. C. Según sea su utilización, las fuentes de energía las podemos clasificar en primarias y secundarias. Las primarias son las que se obtienen directamente de la naturaleza, como el carbón, petróleo y gas natural. Las secundarias, llamadas también útiles o finales, se obtienen a partir de las primarias mediante un proceso de transformación por medios técnicos. Es el caso de la electricidad o de los combustibles derivados del petróleo. La energía hidráulica es la energía que se obtiene a partir del agua de los ríos. Es una fuente de energía renovable y supone el 7% del consumo mundial de energía primaria. La energía solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética procedente del Sol, en donde es generada por un proceso de fusión nuclear. El aprovechamiento de la energía solar puede hacerse por dos vías, térmica y fotovoltaica. 3.1 Objeto, ámbito de aplicación, definiciones y objetivos de IEFA y ciencia energética. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. La presente directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de garantizar la consecución de los objetivos principales en materia de eficiencia energética de la Unión, que consisten en un aumento de la eficiencia energética del 20% para 2020 y de al menos el 32,5% para 2030, y prepara el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de esos años. En la presente directiva se establecen normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de energía, y se dispone el establecimiento de objetivos y contribuciones orientativos nacionales de eficiencia energética para 2020 y 2030. La presente directiva contribuye a la aplicación del principio primero, la eficiencia energética. Artículo 2. Definiciones. A los efectos de la presente directiva se entenderá por 1. Energía, todas las formas de productos energéticos, combustibles, calor. Energía renovable, electricidad o cualquier otra forma de energía, según se definen en el artículo 2, letra D, del Reglamento CNO 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a las estadísticas sobre energía. 2. Consumo de energía primaria, el consumo interior bruto, excluidos los usos no energéticos. 3. Consumo de energía final, toda la energía suministrada a la industria, el transporte, los hogares, los servicios y la agricultura. No incluye los suministros al sector de transformación de la energía y a las industrias de la energía propiamente dichas. 4. Eficiencia energética, la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía. 5. Ahorro de energía, la cantidad de energía ahorrada, determinada mediante la medición o estimación del consumo antes y después de la aplicación de alguna medida de mejora de la eficiencia energética, teniendo en
Cuenta al mismo tiempo la normalización de las condiciones externas que influyen en el consumo de energía. 6. Mejora de la eficiencia energética, el aumento de la eficiencia energética como resultado de cambios tecnológicos, de comportamiento o económicos. 7. Servicio energético, el beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente. O con una acción, que puede incluir las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual se presta con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales, ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificables y medibles o estimables. 8. Organismos públicos, los poderes adjudicadores tal como se definen en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. 9. Administración central, todos los órganos administrativos cuya competencia se extiende a la totalidad del territorio de un Estado miembro. 10. Superficie útil total, la superficie cubierta de un edificio o de parte de un edificio en la que se emplea energía para adaptar las condiciones ambientales interiores. 11. Sistema de gestión de la energía, un conjunto de elementos relacionados entre sí o en interacción pertenecientes a un plan que establece un objetivo de eficiencia energética y una estrategia para alcanzarlo. 12. Norma europea, una norma adoptada por el Comité Europeo de Normalización, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica o el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, y puesta a disposición para su utilización pública. 13. Norma internacional, una norma adoptada por la Organización Internacional de Normalización puesta a disposición del público. 14. Parte obligada, un distribuidor de energía o una empresa minorista de venta de energía vinculados por los sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética que se mencionan en el artículo 7. 15. Parte encargada, una entidad jurídica con competencias delegadas por una institución u otro organismo de carácter público para concebir, gestionar o aplicar un sistema de financiación en nombre de la Administración o de otro organismo público. 16. Parte participante, una empresa o un organismo público que sea comprometido a cumplir determinados objetivos en virtud de un acuerdo voluntario, o que está cubierto por un instrumento nacional de regulación de la actuación. 17. Autoridad pública de ejecución, un organismo de derecho público responsable de la aplicación o del control de la fiscalidad de la energía o del carbono, de sistemas e instrumentos de financiación, de incentivos, normas y criterios tributarios, de sistemas de etiquetado de la energía o de actividades de formación o educación en este ámbito. 18. Medida de actuación, un instrumento de reglamentación, financiero, tributario, voluntario o de suministro de información creado y establecido oficialmente en un Estado miembro con el fin de que constituya un marco de apoyo, un requisito o un incentivo para que los agentes del mercado presten y adquieran servicios energéticos y lleven a cabo otras medidas de mejora de la eficiencia energética. 19. Actuación individual, una actuación que da lugar a mejoras de la eficiencia energética verificables y medibles o estimables, y que se lleva a cabo como consecuencia de una medida de actuación. 20. Distribuidor de energía, toda persona física o jurídica, incluidos los operadores de sistemas de distribución, responsable del transporte de energía con vistas a su entrega a los clientes finales o a las compañías de distribución que venden energía a los clientes finales. 21. Gestor de la red de distribución, la figura así definida en las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, respectivamente. 22. Empresa minorista de venta de energía, toda persona física o jurídica que vende energía al cliente final. 23. Cliente final, toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso final. 24. Proveedor de servicios energéticos, toda persona física o jurídica
que presta servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la instalación o los locales de un cliente final. 25. Auditoría energética, todo procedimiento sistemático destinado a obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o público, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente e informar al respecto. 26. Pequeñas y medianas empresas, o PYME, las empresas definidas en el título y del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la CEO-Misión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas. Pequeñas y medianas empresas, la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones € cuyo balance general anual no excede de 43 millones €. 27. Contrato de rendimiento energético, todo acuerdo contractual entre el beneficiario y el proveedor de una medida de mejora de la eficiencia energética, verificada y supervisada durante toda la vigencia del contrato, en el que las inversiones, obras, suministros o servicios, en dicha medida se abonan respecto de un nivel de mejora de la eficiencia energética acordado contractualmente o de otro criterio de rendimiento energético acordado, como, por ejemplo, el ahorro financiero. 28. Sistema de medición inteligente, sistema electrónico capaz de medir el consumo de energía, que proporciona más información que un contador convencional, y de transmitir y recibir datos utilizando una forma de comunicación electrónica. 29. Gestor de redes de transporte, la figura así definida en las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, respectivamente. 30. Cogeneración, la generación simultánea de energía térmica y de energía eléctrica o mecánica en un solo proceso. 31. Demanda económicamente justificable, la demanda que no supere las necesidades de calefacción o refrigeración y que, de no recurrirse a la cogeneración, se satisfaría en Candice Ians de mercado mediante procesos de producción de energía distintos de la cogeneración. 32. Calor útil, el calor producido en un proceso de cogeneración para satisfacer una demanda económicamente justificable de calefacción o refrigeración. 33. Electricidad de cogeneración, la electricidad generada en un proceso relacionado con la producción de calor útil y calculada de acuerdo con la metodología establecida en el anexo I. 34. Cogeneración de alta eficiencia, la cogeneración que cumpla los IARA-criterios establecidos en el anexo 2. 35. Eficiencia global, la suma anual de la producción de electricidad y energía mecánica y de calor útil dividida por la cantidad de combustible consumida para la producción de calor mediante un proceso de cogeneración y para la producción bruta de electricidad y de energía mecánica. 36. Relación entre electricidad y calor, la relación entre la electricidad de cogeneración y el calor útil cuando se fusiona en modo de cogeneración total, utilizando datos operativos de la unidad concreta. 37. Unidad de cogeneración, una unidad que puede funcionar en modo de cogeneración. 38. Unidad de cogeneración a pequeña escala, una unidad de cogeneración con una potencia instalada inferior a 1 MB. 39. Unidad de microgeneración, unidad de cogeneración con una potencia máxima inferior a los 50 kV. 40. Coeficiente de ocupación del suelo, la relación entre la superficie construida y la superficie del terreno en un territorio determinado. 41. Sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración, todo sistema urbano de calefacción o de refrigeración que utilice al menos un 50% de energía renovable, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un 50% de una combinación de estos tipos de energía y calor. 42. Calefacción y refrigeración eficientes, toda opción de calefacción y refrigeración que, en comparación con una hipótesis de base que refleje la situación sin modificaciones,
disminuya de manera mensurable la energía entrante necesaria para proveer una unidad de energía suministrada dentro del límite pertinente de un sistema, de manera rentable, según el análisis de costes y beneficios previsto en la presente directiva, y teniendo en cuenta la energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución. 43. Calefacción y refrigeración individuales eficientes, toda opción de suministro individual de calefacción y refrigeración que, en comparación con un sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración, disminuya de manera mensurable la energía primaria no renovable entrante necesaria para proveer una unidad de energía suministrada dentro del límite pertinente de un sistema, o que requiera la misma energía primaria no renovable entrante pero con un coste menor, teniendo en cuenta la energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución. 44. Renovación sustancial, toda renovación cuyo coste supere el 50% del coste de inversión que correspondería a una unidad nueva comparable. 45. Central de compra, suministrador de servicio a la demanda que aúna múltiples cargas de corta duración de los consumidores para su venta o subasta en mercados de energía organizados. Artículo 3. Objetivos de IFA y ciencia energética. 1. Cada Estado miembro fijará un objetivo nacional de eficiencia energética. Orientativo, basado bien en el consumo de energía primaria o final, bien en el ahorro de energía primaria o final, bien en la intensidad energética. Los Estados miembros notificarán ese objetivo a la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 1, y con el anexo 14, parte 1. Cuando efectúen esa notificación, expresarán dicho objetivo asimismo en términos de nivel absoluto de consumo de energía primaria y consumo de energía final en 2020 y explicarán el modo y los datos en que se han basado para efectuar este cálculo. Para la fijación de los objetivos, los Estados miembros tendrán en cuenta a. Que el consumo de energía de la Unión en 2020 no ha de ser superior a 1,474 mtep de energía primaria o a 1,078 mtep de energía final. B. Las medidas previstas en la presente directiva. C. Las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos nacionales de ahorro de energía adoptados con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la directiva 2006/32/CE, y D. Otras medidas destinadas a promover la eficiencia energética en los Estados miembros y a escala de la Unión. A la hora de fijar esos objetivos, los Estados miembros también podrán tener en cuenta circunstancias nacionales que afecten al consumo de energía primaria, como a. El potencial remanente de ahorro rentable de energía. B. La evolución y previsiones del PIB. C. Los cambios en las importaciones y exportaciones de energía. D. Los avances en todas las fuentes de energías renovables, la energía nuclear, la captura y almacenamiento de carbono, y E. La actuación temprana. 2. A más tardar el 30 de junio de 2014, la Comisión evaluará los progresos realizados y la probabilidad de que la Unión logre un consumo de energía no supere a 1,474 mtep de energía primaria y /o 1,078 mtep de energía final en 2020. 3. Para la realización de las revisiones a que se refiere el apartado 2, la Comisión a. Sumará los objetivos orientativos nacionales de eficiencia energética comunicados por los Estados miembros. B. Evaluará si puede considerarse que la suma de esos objetivos constituye una orientación fiable de si el conjunto de la Unión va a cumplir el objetivo final, teniendo en cuenta la evaluación del primer informe anual con arreglo al artículo 24, apartado 1, y la evaluación de los planes nacionales de acción para la eficiencia energética de conformidad con el artículo 24, apartado 2. C. Tendrá en cuenta cualquier análisis complementario resultante de I. Una evaluación de los progresos en el consumo de energía, y en el consumo de energía en relación con la actividad económica, a escala de la Unión, en particular los avances en la eficiencia del suministro energético en los Estados miembros que hayan basado sus objetivos orientativos nacionales en el consumo de energía final o en el ahorro de energía final.
incluidos los avances derivados del cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo 3 de la presente directiva por parte de dichos Estados miembros. 2. Los resultados de los ejercicios de modelización en relación con las tendencias futuras del consumo de energía a escala de la Unión. D. Comparará los resultados que se obtengan en las letras A, a C, con la cantidad de energía que sería necesario consumir para lograr un consumo de energía no superior a 1,474 mtep de energía primaria y barra o a 1,078 mtep de energía final en 2020. 4. A más tardar el 31 de octubre de 2022, la Comisión evaluará si la Unión ha conseguido sus objetivos principales en materia de eficiencia energética para 2020. 5. Cada Estado miembro fijará contribuciones orientativas nacionales de IEFA y eficiencia energética a los objetivos de la Unión para 2030 establecidos en el artículo 1, apartado 1, de la presente directiva, de conformidad con los artículos 4 y 6 del Reglamento UE 2018/1999, 13. En la fijación de esas contribuciones, los Estados miembros tendrán en cuenta que el consumo de energía de la Unión en 2030 no deberá exceder de 1,273 mtep de energía primaria ni barra o de 956 mtep de energía final. Los Estados miembros notificarán esas contribuciones a la CEO-Misión como parte de sus planes nacionales integrados de energía y clima, de conformidad con los artículos 3 y 7 a 12 del Reglamento UE 2018/1999. 6. La Comisión evaluará los objetivos principales en materia de eficiencia energética para el año 2030 establecidos en el artículo 1, apartado 1, con vistas a la presentación de una propuesta legislativa a más tardar en 2023, para ajustar dichos objetivos al alza en caso de que se obtengan importantes reducciones de los costes a raíz de los avances económicos o tecnológicos, o cuando resulte necesario para cumplir con los compromisos de la Unión en materia de descarbonización. 3.2 IEFA y ciencia del uso de la energía. Artículo 4. Renovación de edificios y AIOUs. Los Estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del Parque Nacional de Edificios Residenciales y comerciales, tanto público como privado. Dicha estrategia comprenderá: a. Un panorama del parque inmobiliario nacional basado, según convenga, en un muestreo estadístico. b. Una definición de enfoques rentables de renovación en relación con el tipo de edificio y la zona climática. c. Políticas y medidas destinadas a estimular renovaciones exhaustivas y rentables de los edificios, entre ellas renovaciones profundas por fases. d. Una perspectiva de futuro destinada a orientar las decisiones de inversión de las personas, la industria de la construcción y las entidades financieras. e. Un cálculo fundado en datos reales, del ahorro de energía y de los beneficios a IOUs de mayor radio que se esperan obtener. A más tardar el 30 de abril de 2014, se publicará una primera versión de la estrategia, que se actualizará cada 3 años y será remitida a la Comisión en el marco de los Planes Nacionales de Acción para la Eficiencia Energética. Artículo 5. Función ejemplarizante de los edificios e IOUs de los organismos públicos. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE. Cada uno de los Estados miembros se asegurará de que, a partir del 1 de enero de 2014, el 3% de la superficie total de los edificios con calefacción y o sistema de refrigeración que tenga en propiedad y ocupe su administración central se renueve cada año, de manera que cumpla al menos los requisitos de rendimiento energético mínimos que haya fijado en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. Ese 3% se calculará sobre la superficie total de los edificios con una superficie útil total de más de 500 metros cuadrados que tenga en propiedad y ocupe la Administración central del Estado miembro correspondiente que, el 1 de enero de cada año, no cumpla los requisitos nacionales de rendimiento energético mínimo establecidos en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. Dicho límite bajará a 250 metros cuadrados a partir del 9 de julio de 2015. Cuando un Estado miembro establezca que la obligación de renovar cada año
El 3% de la superficie total se extiende a la superficie que tengan en propiedad. Y ocupen órganos administrativos de un nivel inferior al de la Administración Central. Ese 3% se calculará sobre la superficie total de los edificios con una superficie útil total de más de 500 metros cuadrados y, a partir del 9 de julio de 2015, de más de 250 metros cuadrados que tengan en propiedad y ocupen la Administración Central y dichos órganos administrativos del Estado miembro correspondiente que, el 1 de enero de cada año, no cumpla los requisitos nacionales de rendimiento energético mínimo establecidos en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. Cuando se adopten medidas de ejecución para la renovación completa de edificios de la Administración Central de conformidad con lo dispuesto en él. Párrafo primero, los Estados miembros podrán optar por considerar el edificio como un todo, con inclusión de la envolvente, el equipamiento, la explotación y el mantenimiento. Los Estados miembros exigirán que, a la hora de aplicar medidas de eficiencia energética, se dé prioridad a los edificios con peor rendimiento energético, cuando sea rentable y técnicamente viable. 2. Los Estados miembros podrán decidir no establecer o no aplicar los requisitos a que se hace referencia en el apartado 1 a las siguientes categorías de edificios. A. Edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o, en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinados requisitos mínimos de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto. B. Edificios que sean propiedad de las Fuerzas Armadas o de la Administración Central y se utilicen para fines de defensa nacional, aparte de los edificios destinados únicamente a alojamiento o los edificios de oficinas para las Fuerzas Armadas y otro personal contratado por las autoridades nacionales de defensa. C. Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas. 3. Si un Estado miembro renueva en un año determinado más del 3% de la superficie total de los edificios de la Administración Central, podrá computar el exceso en el índice de renovación anual de cualquiera de los 3 años anteriores o siguientes. 4. Los Estados miembros podrán contabilizar, a efectos del índice de renovación anual de los edificios de las administraciones centrales, los edificios nuevos que éstas tengan en propiedad y ocupen en sustitución de edificios concretos de las administraciones centrales que se hayan demolido en cualquiera de los 2 años anteriores, o edificios que se hayan vendido, demolido o dejado de utilizar en cualquiera de los 2 años anteriores por haber dado un uso más intensivo a otros edificios. 5. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros elaborarán y harán público, a más tardar el 31 de diciembre de 2013, un inventario de los edificios con calefacción y o sistema de refrigeración de las administraciones centrales cuya superficie útil total sea de más de 500 m2 y, a partir del 9 de julio de 2015, de más de 250 m2, con exclusión de los edificios exentos en virtud del apartado 2. El inventario contendrá los siguientes datos. A. La superficie en M2, y B. El rendimiento energético de cada edificio o los datos pertinentes sobre energía. 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE. Los Estados miembros podrán optar por un enfoque alternativo a lo dispuesto en los apartados 1 a 5 del presente artículo, mediante el que tomen otras medidas rentables, que podrán incluir renovaciones profundas y medidas de modificación del comportamiento de los ocupantes, con el fin de alcanzar en 2020 un volumen de ahorro de energía en los edificios que reúnan los requisitos y que sus administraciones centrales tengan en propiedad y ocupen que sea al menos equivalente al establecido en el apartado 1, de lo cual informarán anualmente. A efectos del enfoque alternativo, los Estados miembros podrán estimar el ahorro de energía que se generaría con la aplicación de los apartados 1 a 4 mediante la utilización de valores estándares adecuados para el consumo de energía de edificios de referencia de administraciones centrales, antes y después de la renovación, y según la estimación de la superficie de su parque inmobiliario. Las categorías de edificios de referencia de administraciones centrales deberán ser
representativas del parque inmobiliario de tales edificios. Los Estados miembros que opten por el enfoque alternativo notificarán a la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2013, las medidas alternativas que tienen previsto adoptar y explicarán de qué modo piensan alcanzar una mejora equivalente del rendimiento energético de los edificios pertenecientes al parque inmobiliario de las administraciones centrales. 7. Los Estados miembros animarán a los organismos públicos, también a escala regional y local, y a las entidades de derecho público responsables de las viviendas sociales, teniendo debidamente en cuenta sus respectivas competencias y estructura administrativa, a que a. Adopten un plan de eficiencia energética, independiente o dentro de un plan medioambiental o climático más amplio, que prevea objetivos y acceso a ellas de ahorro de energía y eficiencia energética específicos, con miras a seguir el papel ejemplarizante de los edificios de las administraciones centrales previsto en los apartados 1, 5 y 6. B. Implanten un sistema de gestión energética, que incluya auditorías energéticas, dentro de la aplicación de su plan. C. Recurran, cuando proceda, a empresas de servicios energéticos y a contratos de rendimiento energético para financiar las renovaciones y ejecutar los planes para mantener o mejorar la eficiencia energética a largo plazo. Artículo 6. Adquisición por los organismos públicos. 1. Los Estados miembros garantizarán que las administraciones centrales adquieran solamente productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida en que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo indicado en el anexo 3. La obligación establecida en el párrafo primero será aplicable a los contratos para la adquisición de productos, servicios y edificios por parte de organismos públicos, siempre que tales contratos sean de un valor igual o superior a los límites fijados en el artículo 7 de la Directiva 2004/18/CE. 2. La obligación a que se refiere el apartado 1 será aplicable a los contratos de las Fuerzas Armadas únicamente en la medida en que su aplicación no dé lugar a conflicto alguno con la naturaleza y los objetivos básicos de las actividades de las Fuerzas Armadas. La obligación no se aplicará a los contratos de suministro de equipo militar tal como se define en la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad. 3. Los Estados miembros animarán a los organismos públicos, también a escala regional y local, teniendo debidamente en cuenta sus respectivas competencias y estructura administrativa, a que sigan el ejemplo de sus administraciones centrales para adquirir solamente productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético. Los Estados miembros animarán a los organismos públicos a evaluar, en los procedimientos de licitación para contratos de servicios con una componente energética importante, la posibilidad de celebrar contratos de rendimiento energético a largo plazo que ofrezcan un ahorro de energía a largo plazo. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, al adquirir un paquete de productos a los que se aplique, en su conjunto, un acto delegado adoptado en virtud de la Directiva 2010/30/UE, los Estados miembros podrán exigir que la eficiencia energética agregada tenga primacía sobre la eficiencia energética de los productos de ese paquete considerados por separado, adquiriendo el paquete de productos que cumpla el criterio de pertenencia a la clase de eficiencia energética más alta. Artículo 7. Sistemas de obligaciones de IFA y ciencia energética. 1. Los Estados miembros lograrán un ahorro acumulado de uso final de la energía, como mínimo equivalente a la consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, del 1,5% de las ventas anuales de energía a clientes finales, en volumen, como promedio de los últimos 3 años previos al 1 de enero de 2013. Se podrán excluir total o parcialmente de ese cálculo las ventas de energía, en volumen,
empleada para el transporte. B. La consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030, del 0,8% del consumo anual de energía final, como promedio de los últimos 3 años previos al 1 de enero de 2019. No obstante lo dispuesto en dicho requisito, Chipre y Malta deberán lograr cada año, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030. Un nuevo ahorro equivalente al 0,24% del consumo anual de energía final. Como promedio de los últimos 3 años previos al 1 de enero de 2019. Los Estados miembros podrán contabilizar el ahorro de energía derivado de medidas de actuación, introducidas a más tardar el 31 de diciembre de 2020 o después de dicha fecha, siempre y cuando esas medidas se traduzcan en nuevas actuaciones individuales emprendidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2020. Los Estados miembros seguirán obteniendo un nuevo ahorro anual, de conformidad con el párrafo primero, letra B, por periodos de 10 años, después de 2030, salvo si las revisiones efectuadas por la Comisión hasta 2027 y cada 10 años a partir de esa fecha, concluyen que no resulta necesario alcanzar los objetivos de la Unión a largo plazo en materia de energía y clima para 2050. Los Estados miembros decidirán cómo calcular la cantidad de nuevo ahorro para repartir a lo largo de cada uno de los periodos referidos en el párrafo primero, letras A y B, el nuevo ahorro, siempre que al término de cada periodo se haya alcanzado el total del ahorro energético acumulado requerido. 2. Siempre que los Estados miembros logren cumplir al menos su obligación de ahorro acumulado de uso final de la energía, que se indica en el apartado 1. Párrafo primero, letra B, podrán calcular la cantidad necesaria de ahorro de energía mediante uno o más de uno de los siguientes métodos. A. La aplicación de una tasa anual de ahorro en venta de energía a clientes finales o en consumo de energía final, como promedio de los últimos 3 años previos al 1 de enero de 2019. B. Excluyendo de la base de cálculo, de forma total o parcial, la energía empleada en el transporte. C. Empleando cualquiera de las opciones que figuran en el apartado 4. 3. En los casos en los que los Estados miembros aprovechen las posibilidades que se detallan en el apartado 2, letras A, B, o C, establecerán lo siguiente. A. Su propia tasa anual de ahorro que se aplicará al cálculo de su ahorro acumulado de uso final de la energía, para asegurarse de que la cantidad final de ahorro de energía neto no es inferior a la requerida en el apartado 1. Párrafo primero, letra B, y B. Su propia base de cálculo que puede excluir, total o parcialmente, la energía empleada en el transporte. 4. A reserva del apartado 5, cada Estado miembro podrá a. Realizar el cálculo previsto en el apartado 1, párrafo primero, letra A, aplicando un valor del 1% en 2014 y 2015, del 1,25% en 2016 y 2017, y del 1,5% en 2018, 2019 y 2020. B. Excluir del cálculo la totalidad o una parte de las ventas de energía empleada por volumen, con respecto al periodo de obligación indicado en el apartado 1, párrafo primero, letra A, o la energía final consumida, con respecto al periodo de obligación indicado en la letra B, de dicho párrafo, por parte de actividades industriales enumeradas en el anexo y a la directiva 2003/87/CE. C. Contabilizar en la cantidad de ahorro de energía requerido el ahorro de energía obtenido en los sectores de la transformación, distribución y transporte de energía, incluida la infraestructura urbana de calefacción y refrigeración eficiente, como resultado de la aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 4, el artículo 14, apartado 5, letra B, y el artículo 15, apartados 1 a 6 y apartado 9. Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de las medidas de actuación previstas para el periodo que va del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2030. Como parte de sus planes nacionales integrados de energía y clima. La repercusión de esas medidas se calculará de conformidad con lo dispuesto en el anexo V y se incluirá en dichos planes. D.
Contabilizar en la cantidad de ahorro de energía requerido el ahorro de energía derivado de toda actuación individual llevada a cabo desde el 31 de diciembre de 2008 que siga teniendo un impacto en 2020 con respecto al periodo de obligación indicado en el apartado 1, párrafo primero, letra A, y con posterioridad a 2020 con respecto al periodo indicado en el apartado 1, párrafo primero, letra B, y que pueda medirse y comprobarse. Contabilizar en la cantidad de ahorro de energía requerido el ahorro de energía derivado de medidas de actuación siempre y cuando pueda demostrarse que dichas medidas se traducen en nuevas actuaciones individuales emprendidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 que generen ahorro con posterioridad al 31 de diciembre de 2020. F. Excluir del cálculo de la cantidad de ahorro de energía requerido el 30% de la cantidad verificable de energía generada en el exterior o el interior de edificios para uso propio como resultado de medidas de actuación que promuevan la nueva instalación de tecnologías basadas en energías renovables. G. Incluir dentro de la cantidad de ahorro de energía requerido el ahorro de energía que supere el ahorro de energía en el periodo de obligación comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, siempre que dicho ahorro se obtenga a raíz de acciones individuales emprendidas con arreglo a medidas de actuación indicadas en los artículos 7 bis y 7 ter de la presente directiva, notificadas por los Estados miembros en sus planes nacionales de acción para la eficiencia energética y consignadas en sus informes de situación de conformidad con el artículo 24. 5. Los Estados miembros aplicarán y calcularán separadamente el efecto de las opciones seleccionadas en virtud del apartado 4 respecto a los periodos a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letras A y B, a saber. A. Para calcular la cantidad de ahorro de energía requerido respecto al periodo de obligación a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra A, los Estados miembros podrán aplicar el apartado 4, letras A D. Las opciones seleccionadas en aplicación del apartado 4 no deberán representar, en conjunto, más del 25% de la cantidad de ahorro de energía a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra A. B. Para calcular la cantidad de ahorro de energía requerida respecto al periodo de obligación a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra B. Los Estados miembros podrán aplicar el apartado 4, letras B, a G, a condición de que las actuaciones individuales a tenor del apartado 4, letra D, sigan teniendo un impacto verificable y medible con posterioridad al 31 de diciembre de 2020. Todas las opciones seleccionadas en aplicación del apartado 4 consideradas en conjunto no deberán conducir a una reducción de más del 35% de la cantidad de ahorro de energía calculada conforme a los apartados 2 y 3. Independientemente de si los Estados miembros excluyen la energía empleada en el transporte de forma total o parcial de su base de cálculo o de si emplean cualquiera de las opciones detalladas en el apartado 4, garantizarán que la cantidad neta calculada de nuevo ahorro de consumo de energía final a obtener en el periodo de obligación comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2030 no será inferior a la cantidad resultante de la aplicación de la tasa anual de ahorro indicada en el apartado 1, párrafo primero, letra B. 6. De conformidad con el anexo 3 del reglamento UE 2018/1999, los Estados miembros incluirán en sus planes nacionales integrados de energía y clima una descripción del cálculo del ahorro de energía que se habrá de alcanzar a lo largo del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2030 que se indica en el apartado 1, párrafo primero, letra B, del presente artículo. Además, si resulta pertinente, explicarán la manera en que se establecieron la tasa anual de ahorro y la base de cálculo, y cómo y en qué medida se aplicaron las opciones del apartado 4 del presente artículo. 7. El ahorro de energía conseguido con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 no podrá contabilizarse en la cantidad de ahorro de energía requerida para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020. 8. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros que permitan a las partes obligadas emplear la opción detallada en el artículo 7 bis,
apartado 6, letra B, podrán, a efectos del apartado 1, párrafo primero, letra A, del presente artículo, incluir el ahorro de energía obtenido en cualquier año con posterioridad a 2010 y con anterioridad al periodo de obligación a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra A, del presente artículo. Como si dicho ahorro de energía se hubiese obtenido después del 31 de diciembre de 2013 y antes del 1 de enero de 2021, siempre que se den las siguientes circunstancias. A. El Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética estaba en vigor en algún momento entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2014 y se incluía en el primer Plan Nacional de Acción para la Eficiencia Energética presentado con arreglo al artículo 24, apartado 2. B. El ahorro se obtuvo con arreglo al sistema de obligaciones. C. El ahorro se calculó de conformidad con el anexo V. D. Los años en los que se contabilizó como obtenido el ahorro se han registrado en los planes nacionales de acción para la eficiencia energética de conformidad con el artículo 24, apartado 2. 9. Los Estados miembros velarán porque el ahorro resultante de las medidas de actuación a que se refieren los artículos 7 bis y 7 ter, y el artículo 20, apartado 6, se calcule de conformidad con el anexo V. 10. Los Estados miembros alcanzarán la cantidad de ahorro de energía requerida en el apartado 1 del presente artículo estableciendo un sistema de obligaciones de eficiencia energética conforme al artículo 7 bis o adoptando medidas de actuación alternativas conforme al artículo 7 ter. Los Estados miembros podrán combinar un sistema de obligaciones de eficiencia energética con medidas de actuación alternativas. 11. Al concebir las medidas de actuación para cumplir su obligación de obtener ahorro de energía, los Estados miembros deberán tener en cuenta la necesidad de aliviar la pobreza energética, de conformidad con los criterios que hayan establecido y tomando en consideración sus prácticas disponibles en este ámbito. Exigiendo, en la medida apropiada, una cuota de medidas de eficiencia energética. En el marco de sus sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética. Medidas de actuación alternativas o programas o medidas financiados con cargo a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética que deberá aplicarse de manera prioritaria entre los hogares vulnerables, incluyendo aquellos afectados por la pobreza energética y, cuando corresponda, en las viviendas sociales. Los Estados miembros incluirán información acerca del resultado de las medidas adoptadas para aliviar la pobreza energética en el contexto de la presente directiva en sus informes de situación integrados en materia de energía y clima. De conformidad con el reglamento UE 2018/1999. 12. En caso de solapamiento de los efectos de las medidas de actuación o las acciones individuales, los Estados miembros demostrarán que el ahorro de energía no se contabiliza dos veces. Artículo 7 bis. Sistemas de obligaciones de IFA y ciencia energética. 1. Si los Estados miembros deciden cumplir sus obligaciones de alcanzar la cantidad de ahorro requerida por el artículo 7, apartado 1, mediante un sistema de obligaciones de eficiencia energética, velarán porque las partes obligadas a que se refiere el apartado 2 del presente artículo que operen en el territorio del Estado miembro cumplan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 4 y 5, su requisito de ahorro acumulado de uso final de la energía establecido en el artículo 7, apartado 1. Cuando proceda, los Estados miembros podrán decidir que las partes obligadas cumplan todos sus requisitos de ahorro o parte de ellos en forma de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartado 6. 2. Con base en criterios objetivos y no discriminatorios, los Estados miembros designarán a las partes obligadas entre los distribuidores de energía, las empresas minoristas de venta de energía y los distribuidores o minoristas de combustible para transporte que operen en su territorio. La cantidad de ahorro de energía necesaria para dar cumplimiento a la obligación será obtenida por las partes obligadas entre los clientes finales, designados por los Estados miembros, independientemente del cálculo efectuado con arreglo al artículo 7, apartado 1, o, si así lo deciden los Estados miembros, a través de ahorros certificados procedentes de otras partes, tal como se describe en el apartado 6, letra A,
del presente artículo. 3. Cuando se designe a las empresas minoristas de venta de energía como partes obligadas en virtud del apartado 2, los Estados miembros velarán por que, en cumplimiento de su obligación, las empresas minoristas de venta de energía no establezcan obstáculos de ningún tipo que impidan a los consumidores cambiar de proveedor. 4. Los Estados miembros expresarán la cantidad de ahorro de energía requerida de cada parte obligada en términos de consumo de energía primaria o consumo de energía final. El método elegido para expresar la cantidad de ahorro de energía requerida se utilizará también para calcular el ahorro comunicado por las partes obligadas. Se aplicarán los factores de conversión que figuran en el anexo 4. 5. Los Estados miembros establecerán sistemas de medición, control y verificación en virtud de los cuales se lleve a cabo una verificación documentada de al menos una parte estadísticamente significativa y una muestra representativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética que apliquen las partes obligadas. La medición, el control y la verificación se llevarán a cabo independientemente de las partes obligadas. 6. Dentro del sistema de obligaciones de eficiencia energética, los Estados miembros podrán alternativamente o simultáneamente a. Permitir a las partes obligadas que contabilicen en su obligación el ahorro de energía certificado obtenido por proveedores de servicios energéticos u otros terceros, incluso cuando las partes obligadas promuevan medidas a través de otros organismos autorizados por el Estado o de autoridades públicas que puedan entrañar asociaciones formales y puedan combinarse con otras fuentes de financiación. Cuando los Estados miembros lo permitan, se asegurarán de que la certificación de los ahorros de energía es el resultado de un proceso de autorización implantado en los Estados miembros que sea claro, transparente y abierto a todos los agentes del mercado. Y que tienda a minimizar los costes de la certificación. B. Permitir a las partes obligadas que contabilicen el ahorro obtenido en un año determinado como si se hubiera obtenido en cualquiera de los 4 años anteriores o de los 3 años siguientes, a condición de que no se supere el fin de los periodos de obligación a que se refiere el artículo 7. Apartado 1. Los Estados miembros evaluarán y, en su caso, tomarán medidas para minimizar la repercusión de los costes directos e indirectos de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética en la competitividad de las industrias de gran consumo de energía expuestas a la competencia internacional. 7. Los Estados miembros publicarán anualmente el ahorro de energía obtenido por cada parte obligada, o cada subcategoría de parte obligada, así como el ahorro total, en aplicación del sistema. Artículo 7 ter. Medidas de actuación alternativas. 1. Si los Estados miembros deciden cumplir sus obligaciones de alcanzar la cantidad de ahorro requerida por el artículo 7, apartado 1, mediante medidas de actuación alternativas, velarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 4 y 5, porque el ahorro de energía requerido por el artículo 7, apartado 1, se alcance entre los clientes finales. 2. Para todas las medidas distintas de las impositivas, los Estados miembros establecerán sistemas de medición, control y verificación en virtud de los cuales se lleve a cabo una verificación documentada de, al menos, una parte estadísticamente significativa y una muestra representativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética que apliquen las partes participantes o encargadas. La medición, el control y la verificación se llevarán a cabo independientemente de las partes participantes o encargadas. Artículo 8. Auditorías energéticas y sistemas de gestión energética. 1. Los Estados miembros fomentarán que todos los clientes finales puedan acceder a auditorías energéticas de elevada calidad, con una buena relación entre coste y eficacia, y a. realizadas de manera independiente por expertos cualificados o y acreditados con arreglo a unos criterios de cualificación, o b. ejecutadas y supervisadas por autoridades independientes con arreglo al derecho nacional. Las auditorías energéticas a que se refiere el párrafo primero podrán ser efectuadas por expertos internos o auditores energéticos siempre que el Estado miembro correspondiente haya establecido un sistema que garantice y compruebe su calidad y en el que, entre otras cosas, se realice, si ha lugar, una selección aleatoria anual de, como mínimo,
un porcentaje estadísticamente significativo de todas las auditorías energéticas que han realizado. A fin de garantizar la elevada calidad de las auditorías energéticas y los sistemas de gestión energética, los Estados miembros fijarán unos criterios mínimos transparentes y no discriminatorios, para las auditorías energéticas basados en el anexo B. Las auditorías energéticas no contendrán cláusulas que impidan transmitir las conclusiones de la auditoría a los proveedores de servicios energéticos cualificados o acreditados, a condición de que el cliente no se oponga. 2. Los Estados miembros elaborarán programas que alienten a las PYME a realizar auditorías energéticas y a aplicar posteriormente las recomendaciones de dichas auditorías. Basándose en criterios transparentes y no discriminatorios y sin perjuicio de las normas de la Unión en materia de ayudas públicas, los Estados miembros podrán establecer regímenes de ayuda a las PYME, también en el caso de que hayan celebrado acuerdos voluntarios, para cubrir los costes relativos a una auditoría energética y a la aplicación de recomendaciones de un elevado grado de rentabilidad formuladas en las auditorías, siempre que se apliquen las medidas propuestas. Los Estados miembros darán a las PYME, entre otros, a través de sus organizaciones intermediarias de representación, ejemplos concretos de las ventajas de los sistemas de gestión energética para sus negocios. La Comisión ayudará a los Estados miembros apoyando el intercambio de las mejores prácticas a este respecto. 3. Los Estados miembros también elaborarán programas para una mayor concienciación en los hogares sobre los beneficios de estas auditorías por medio de servicios de asesoramiento apropiados. Los Estados miembros fomentarán que se impartan programas de formación para la cualificación de auditores energéticos con el fin de promover que exista un número suficiente de expertos. 4. Los Estados miembros velarán por que se someta a las empresas que no sean PYME a una auditoría energética realizada de manera independiente y con una buena rentabilidad por expertos cualificados o acreditados o ejecutada y supervisada por autoridades independientes con arreglo al derecho nacional a más tardar el 5 de diciembre de 2015, y como mínimo cada 4 años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior. 5. Se considerará que las auditorías energéticas cumplen los requisitos establecidos en el apartado 4 cuando se efectúen de manera independiente, siguiendo unos criterios mínimos basados en las orientaciones expuestas en el anexo B. Y llevadas a cabo en virtud de acuerdos voluntarios celebrados entre organizaciones de interesados y un organismo nombrado, y supervisadas por el Estado miembro interesado, o por otros organismos en los que las autoridades competentes hayan delegado esa responsabilidad, o por la Comisión. El acceso de los agentes del mercado que ofrezcan servicios energéticos se realizará sobre la base de criterios transparentes y no discriminatorios. 6. Se eximirá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 a aquellas empresas que no sean PYME y que apliquen un sistema de gestión energética o ambiental certificado por un organismo independiente, con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondiente, siempre que los Estados miembros garanticen que el sistema de gestión de que se trate incluya una auditoría energética realizada conforme a los criterios mínimos BASE-IDOUS en el anexo B. 7. Las auditorías energéticas pueden tener carácter específico o bien formar parte de una auditoría medioambiental más amplia. Los Estados miembros podrán exigir que la auditoría energética incluya una evaluación de la viabilidad técnica y económica de conexión a un sistema de calefacción o refrigeración urbana planificado o existente. Sin perjuicio de las normas de la Unión en materia de ayudas públicas, los Estados miembros podrán aplicar regímenes de incentivación y ayuda para la puesta en práctica de las recomendaciones derivadas de auditorías energéticas y otras medidas similares. Artículo 9. Contadores de gas y electricidad. 1. Siempre que sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía, los Estados miembros velarán por que los clientes finales de electricidad y gas natural reciban contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen exactamente su consumo real de energía del cliente final y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso. Siempre se proporcionarán tales contadores individuales de precio competitivo cuando a. se sustituya un contador existente, salvo que sea técnicamente imposible, o no resulte rentable en comparación con el ahorro potencial estimado a largo plazo. B.
se realice una nueva conexión en un edificio nuevo o se lleven a cabo obras importantes de reforma, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2010/31/UE. 2. En la medida en que los Estados miembros apliquen sistemas de medición inteligentes y desplieguen contadores inteligentes para el gas natural o la electricidad con arreglo a las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE. A. Se asegurarán de que los sistemas de medición facilitan a los clientes finales información sobre la hora exacta de utilización y de que se tengan plenamente en cuenta los objetivos de eficiencia energética y los beneficios al cliente final al establecer las funciones mínimas de los contadores y las obligaciones impuestas a los agentes del mercado. B. Se asegurarán de la seguridad de los contadores inteligentes y la transmisión de datos, así como de la privacidad de los clientes finales, de conformidad con la legislación pertinente de la Unión en materia de protección de los datos y de la intimidad personal. C. En el caso de la electricidad, y a petición del cliente final, exigirán a los operadores de los contadores que se aseguren de que estos aparatos puedan dar cuenta de la electricidad vertida a la red a partir de las instalaciones del cliente final. D. Se asegurarán de que, cuando los clientes finales lo soliciten, la información exacta de los contadores sobre la entrada y salida de electricidad que les corresponda les sea facilitada a ellos mismos o a un tercero que actúe en nombre de los clientes finales, en un formato fácilmente comprensible que puedan utilizar para comparar ofertas en condiciones de igualdad. Exigirán que se facilite a los clientes asesoramiento e información apropiados en el momento de la instalación de contadores inteligentes, en particular sobre su pleno potencial en relación con la gestión de la lectura de los contadores y el seguimiento del consumo energético. Artículo 9 bis. Contadores de calefacción, refrigeración y agua caliente. Para uso doméstico. 1. Los Estados miembros velarán por que los clientes finales de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria urbanas, reciban contadores de precio competitivo que reflejen con precisión su consumo real de energía. 2. Cuando se suministren calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria a un edificio a partir de una fuente central que abastezca varios edificios o de una red urbana de calefacción o refrigeración, se instalará un contador en el intercambiador de calor o punto de entrega. Artículo 9 ter. Subcontaje y reparto de los costes de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico. 1. En los edificios de apartamentos y edificios polivalentes con una fuente central de calefacción o de refrigeración, o abastecidos a partir de una red urbana de calefacción o refrigeración, se instalarán contadores individuales que midan el consumo de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria de cada unidad del edificio cuando sea técnicamente viable y rentable, en el sentido de que sea proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía. Cuando el uso de contadores individuales no sea técnicamente viable o cuando no sea rentable medir el consumo de calefacción en cada unidad del edificio. Se utilizarán repartidores de costes de calefacción para medir el consumo de calefacción de cada radiador, a menos que el Estado miembro interesado demuestre que la instalación de dichos repartidores de costes de calefacción no sería rentable. En esos casos podrán estudiarse métodos alternativos de medición del consumo de calefacción que sean rentables. Cada Estado miembro definirá con claridad y publicará los criterios generales, las metodologías o los procedimientos para determinar la ausencia de viabilidad técnica y la ausencia de rentabilidad. 2. En los nuevos edificios de apartamentos y en la parte residencial de los nuevos edificios polivalentes equipados con una fuente central de calefacción para el agua caliente sanitaria o se abastezcan a partir de una red urbana de calefacción. Se instalarán contadores individuales para el agua caliente para uso doméstico. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero. 3. Cuando se trate de edificios de apartamentos o edificios polivalentes que se abastezcan a partir de una red urbana de calefacción o refrigeración, o en los que exista principalmente un sistema común propio de calefacción o de refrigeración. Los Estados miembros se asegurarán de disponer de normas nacionales transparentes y públicas sobre el reparto de los costes del consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en dichos edificios, con el fin de garantizar la transparencia y precisión de la contabilización del consumo individual. Esas
Normas incluirán, cuando proceda, orientaciones sobre el modo de repartirlos. Costes de la energía que se consuma en función de lo siguiente. A. Del agua caliente para uso doméstico. B. Del calor irradiado por instalaciones del edificio y destinado a calentarlas. Zonas comunes, en caso de que las escaleras y los pasillos estén equipados con radiadores. C. Con fines de calefacción o refrigeración de los apartamentos. Artículo 9 Quater. Requisito de lectura remota. 1. A los efectos de los artículos 9 bis y 9 ter, los contadores y los repartidores de costes de calefacción instalados después del 25 de octubre de 2020 serán dispositivos de lectura remota. Las condiciones de viabilidad técnica y rentabilidad establecidas en el artículo 9 ter, apartado 1, seguirán siendo de aplicación. 2. Los contadores y repartidores de costes de calefacción que no sean de lectura remota pero que ya estén instalados se dotarán de lectura remota o serán sustituidos por dispositivos de lectura remota a más tardar el 1 de enero de 2027, a menos que el Estado miembro de que se trate demuestre que ello no resulta rentable. Artículo 10. Información sobre la facturación del gas y la electricidad. 1. Cuando los clientes finales no dispongan de los contadores inteligentes a los que se refieren las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, los Estados miembros se asegurarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, de que la información sobre la facturación sea fiable y precisa y se base en el consumo real, de conformidad con lo dispuesto en el anexo 7.1.1, por lo que respecta a la electricidad y al gas, cuando sea técnicamente posible y se justifique desde un punto de vista económico. Podrá cumplirse esta obligación por medio de un sistema de autolectura periódica por parte del cliente final, que comunicará la lectura de su contador al proveedor de energía. Solo en caso de que el cliente final no haya facilitado una lectura de contador para un intervalo de facturación determinado se basará la facturación en una estimación del consumo o un cálculo a tanto alzado. 2. Los contadores instalados con arreglo a lo dispuesto en las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE harán posible una información exacta sobre la facturación, basada en el consumo real. Los Estados miembros garantizarán que los clientes finales puedan acceder fácilmente a información complementaria sobre el consumo histórico, que les permita efectuar comprobaciones detalladas. La información complementaria sobre el consumo histórico incluirá: a. Los datos acumulados correspondientes como mínimo a los 3 años anteriores o bien al periodo abierto al iniciarse el contrato de suministro, si este es de menor duración. Los datos se corresponderán con los intervalos en los que se ha presentado información frecuente sobre facturación, b. Información pormenorizada en función del tiempo de utilización diario, semanal, mensual y anual. Esta información se pondrá a disposición del cliente final, a través de Internet o mediante el interfaz del contador, como mínimo. Para el periodo correspondiente a los 24 meses anteriores o para el periodo abierto al iniciarse el contrato de suministro, si este es de menor duración. 3. Independientemente de que se hayan instalado contadores inteligentes o no, los Estados miembros a. Exigirán que, en la medida en que se disponga de información sobre la saturación de energía y el consumo histórico de los clientes finales, se facilite esta información, a petición de los clientes finales, a un suministrador de servicios energéticos designado por el cliente final. B. Se asegurarán de que a los clientes finales se les ofrezca la opción de una información electrónica de facturación y de facturas electrónicas, y de que aquellos que lo soliciten reciban una explicación clara y comprensible sobre los conceptos en que está basada su factura, sobre todo cuando las facturas no se basen en el consumo real. C. Garantizarán que con la factura se facilite información apropiada para que los clientes finales reciban una relación completa de los costes energéticos incurridos, con arreglo al anexo 7. D. Podrán establecer que, cuando lo soliciten los clientes finales, no se considere que la información incluida en estas facturas constituye una solicitud de pago. En tales casos, los Estados miembros se asegurarán de que los proveedores de
fuentes de energía ofrezcan planes flexibles para la realización de los pagos. Establecerán la obligación de facilitar a los clientes que lo soliciten información y estimaciones sobre el coste de la energía, en el momento oportuno y en un formato fácilmente comprensible, que puedan utilizar para comparar ofertas en condiciones de igualdad. Artículo 10 bis. Información sobre la facturación y el consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico. 1. Cuando se instalen contadores o repartidores de costes de calefacción, los Estados miembros se asegurarán de que la información sobre la facturación y el consumo sea fiable, precisa y se base en el consumo real o en las lecturas del repartidor de costes de calefacción, de conformidad con lo dispuesto en el anexo 7 bis, puntos 1 y 2, para todos los usuarios finales, concretamente, para las personas físicas o jurídicas que adquieran calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria para su propio uso final, o las personas físicas o jurídicas que ocupen un edificio individual o una unidad de un edificio de apartamentos o edificio polivalente que se abastezca de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria a partir de una fuente central, y que no tengan un contrato directo o individual con el proveedor de energía. Cuando un Estado miembro así lo disponga, y excepto en caso de que se haga una medición individual del consumo basada en repartidores de costes de calefacción con arreglo al artículo 9 ter, dicha obligación podrá cumplirse mediante un sistema de autolectura periódica por parte del cliente o usuario final, que comunicará la lectura de su contador. Solo si el cliente o usuario final no ha facilitado una lectura de contador para un intervalo de facturación determinado, la facturación se basará en una estimación del consumo o en un cálculo a tanto alzado. 2. Los Estados miembros a. Exigirán que, si se dispone de información sobre la facturación de la energía y el consumo histórico o sobre las lecturas del repartidor de costes de calefacción de los usuarios finales, se facilite esta información, a petición del usuario final, a un proveedor de servicios energéticos designado por él. Usuario final. B. Se asegurarán de que a los clientes finales se les ofrezca la opción de recibir la información sobre facturación y las facturas por medios electrónicos. C. Garantizarán que con la factura se facilite información clara y comprensible a todos los usuarios finales de conformidad con lo dispuesto en el anexo 7 bis, punto 3, y D. Fomentarán la ciberseguridad y velarán por la privacidad y la protección de datos de los usuarios finales de conformidad con el derecho de la Unión aplicable. Los Estados miembros podrán prever que, a solicitud-petición del cliente final, no se considere que el suministro de información sobre la facturación constituye un requerimiento de pago. En tales casos, los Estados miembros velarán por que se propongan modalidades flexibles para el pago efectivo. 3. Los Estados miembros decidirán quién es responsable de facilitar la información prevista en los apartados 1 y 2 a los usuarios finales sin un contrato directo o individual con un proveedor de energía. Artículo 11. Coste de acceso a la información sobre medición y facturación de la electricidad y del gas. Los Estados miembros se velarán por que los clientes finales reciban de forma gratuita la totalidad de sus facturas y la información sobre la facturación del consumo de energía y de que tengan un acceso adecuado y gratuito a los datos sobre su consumo. Artículo 11 bis. Coste del acceso a la información sobre la medición, la facturación y el consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico. 1. Los Estados miembros velarán por que los usuarios finales reciban de forma gratuita la totalidad de sus facturas y la información sobre la facturación del consumo de energía y de que tengan un acceso adecuado y gratuito a los datos sobre su consumo. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, la distribución de los costes ligados a la información sobre la facturación del consumo individual de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en los edificios de apartamentos y en los edificios polivalentes, con arreglo al artículo 9 ter, se realizará sin fines lucrativos. Los costes derivados de la atribución de esa tarea. Un tercero, como un proveedor de servicios o el proveedor local de energía, y que incluyen la medición, el reparto y la contabilización del consumo real individual. En esos edificios,
podrán repercutirse a los usuarios finales, siempre que tales costes sean razonables. 3. A fin de asegurar unos costes razonables para los servicios de subcontaje. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán estimular la competencia en dicho sector de servicios adoptando las medidas oportunas, como la recomendación o la promoción por otros medios del recurso a licitaciones o del uso de dispositivos y sistemas interoperables que faciliten el cambio de proveedores de servicio. Artículo 12. Programa de información y habilitación de los consumidores. 1. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para promover y facilitar el uso eficiente de la energía por parte de los pequeños clientes, incluidos los hogares. Estas medidas podrán formar parte de una estrategia nacional. 2. A los efectos del apartado 1, tales medidas podrán incluir uno o varios de los elementos enumerados en la letra A, o en la letra B. A. Un abanico de instrumentos y políticas dirigidos a promover un cambio en los hábitos, entre los que podrán figurar y incentivos fiscales. 2. Acceso a la financiación, ayudas o subvenciones. 3. Suministro de información. 4. Proyectos ejemplares. V. Actividades en el lugar de trabajo. B. Los diversos modos de implicar a los consumidores y a las organizaciones de consumidores durante la posible provisión de contadores inteligentes, mediante la comunicación de información sobre y cambios rentables y de fácil introducción en el uso de la energía. 2. Medidas de eficiencia energética. Artículo 13. Sanciones. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de los artículos 7 a 11, y adoptarán las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.